Yo pienso que es muy importante hablar del origen y la connotación política y funcional que tiene la antropología en sus inicios. La antropología nace como una ciencia profundamente colonial. Es una herramienta para el conocimiento del otro y en consecuencia la dominación del otro. Nace de esa manera y se configura en su trayectoria académica inicialmente así. Me refiero precisamente a la antropología británica o la antropología francesa, que desprendiéndose de las academias de filosofía y de sociología, lo que hacen es aplicar estas ciencias en comunidades, en colonias británicas y colonias francesas para principios del siglo XX. Los antropólogos son los agentes coloniales. Los antropólogos más famosos viven en esta especie de aldeas donde se establecían distintas organizaciones, emisarios de los gobiernos franceses o británicos, sobre todo en las islas australianas y en África. ¿Qué objeto, qué cumplían, qué misión cumplían los antropólogos ahí? Básicamente los antropólogos se dedican a describir, a entender e interpretar la cultura de estas comunidades tribales. De tal forma que entendiendo y describiendo a la manera de la antropología clásica, el día al día, el que comen, cómo producen, dónde están sus referentes territoriales, sus paisajes, cuáles son los significados en torno a la mujer, a la sexualidad, cuáles son los ritos de iniciación, los ritos cotidianos, cuáles son los significados y la simbología, absolutamente todo, pues esto podía, al escribirse y al sistematizarse, esto significaba una herramienta de colonización. ¿Sí? Si yo quiero dominar cualquier cosa, pues primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Dominar un lenguaje, dominar una ciencia o una situación, pues lo primero que debemos hacer es conocerla, ¿vale? Entonces, precisamente los antropólogos configuran unos métodos de conocimiento del otro, pero nace con unos fines absolutamente coloniales, y así se configuran las academias, sobre todo británicas, y los métodos de la antropología. Ese método, el método etnográfico clásico, ese método que dio origen a esos primeros antropólogos que parecían de leyenda, Malinowski, ¿sí? Esos que se iban a pasar larguísimas temporadas a las islas Trobriand o a África y que se encerraban bajo el sol tropical, ¿sí? Son académicos que están en relación con estas dinámicas coloniales, pero empiezan a desarrollar unos métodos, a escribir unos libros y a configurar el corpus teórico de la antropología. Así, ese es el origen, pero eso no es obviamente reflexionado por las academias europeas ni norteamericanas. Esto que estoy diciendo es una reflexión fundamentalmente de la antropología colombiana. Y aquí sí debo citar a quien para mí es un pilar de la antropología colombiana, que es el maestro Luis Guillermo Vasco, profesor durante muchos años del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, un etnógrafo de influencia marxista, pero que supo cuestionar las bases de la ciencia occidental en la construcción de conocimiento colectivo con las comunidades. Luis Guillermo Vasco es un antropólogo que creo que no ha sido tan considerado a nivel latinoamericano, por eso yo lo recomiendo profundamente. Hay una página web donde están todos sus escritos, tiene muchísimos libros, y tanto como etnografías como reflexiones teóricas y metodológicas, que en mi lectura están cuestionando las bases de la ciencia objetivista, de la ciencia clásica occidental.
¿Va? Bien. Vasco explica este origen de la antropología, pero es una figura fundamental en la reconfiguración de estas relaciones de investigación en los años 70 en Colombia. Antes incluso del movimiento y del giro decolonial, donde pues toda esta escuela postcolonial de Miñolo, de Quijano, de Enrique Dussel, plantea unas reflexiones teóricas sobre pues, la descolonización de la ciencia y del pensamiento. Vasco ya estaba haciendo etnografía y estaba planteando unas reformulaciones al método etnográfico. Bien, ¿qué es la etnografía? La etnografía es el método de conocimiento de la antropología, el contacto directo con la realidad que nos permite captar a través de los sentidos la configuración social, simbólica y cultural de la realidad. Es una imagen sensible de los pueblos. Esa etnografía que fue utilizada en un principio para interpretar a las comunidades tribales del África y luego pasarle los reportes a los agentes coloniales de los gobiernos para saber cómo se movían, qué comían, cómo era la sexualidad. Los estudios sobre la sexualidad en comunidades tribales en África fueron muchos. Obviamente permitía ejercer un control y una dominación cultural, una dominación ideológica. Vasco en Colombia, junto a otro pilar del pensamiento colombiano y del suroccidente de esta universidad, que es el profesor Dumer Mamián, reformularon esto. ¿Cómo? Bien, esa es una historia un poco larga, pero voy a resumir porque hay un apunte metodológico clave para los nuevos estudiantes de antropología de Latinoamérica. Yo quiero que giren su mirada hacia la antropología colombiana. Dumer Mamián y Luis Guillermo Vasco plantean que, claro, con una influencia del marxismo de los años 70, plantean que la ciencia debe dejar de la pretensión de la objetividad y de la neutralidad, porque decían, y comparto completamente, esa neutralidad pues simplemente es una voz pasiva funcional a un orden social. Entonces, si eso implica que a la antropología se le deje de llamar ciencia por ir más allá de una de las características de la ciencia, que es la objetividad, pues bueno, dejen de decirle ciencia, eso no es mayor debate, no importa. Pero la antropología, como una exploración del ser humano, de la profundidad, de la relación de este con la tierra, con los distintos elementos que componen las dimensiones de la vida, tiene que ser una antropología en Latinoamérica transformadora de las relaciones sociales y materiales. Es una forma de conocer e interpretar la realidad para la transformación. Lo que ellos empiezan a plantear son unas reflexiones profundas, metodológicas, que parecen sutiles. Por ejemplo, ya dejar de llamar al objeto de investigación objeto, pues no es una cosa, y de darle sujeto, llamarlo como sujeto, pero darle voz. ¿Sí? Establecer una relación horizontal de investigación donde el antropólogo dejara de ser un investigador que extrae información, publica unos artículos, se hace reconocido, sino de crear relaciones políticas y culturales que permitan transformaciones y movilización social. En los 70s, este trabajo que hacen Vasco y Dumer Mamián en el suroccidente, Cauca y Nariño, permite la activación de los procesos de memoria e identidad de lo que hoy es el gran movimiento indígena en Colombia. La relación de la antropología y el movimiento indígena está en el origen de lo que hoy es este movimiento, que es una fuerza política fuerte. Hace 40 años las relaciones económicas de los pueblos indígenas todavía los tenían a estos en la esclavitud. Muchos vivían sin tierra, todavía predominaba el modelo de la hacienda, y estos procesos de recuperación
de memoria, de pensamiento, llevaron después a la recuperación de territorio y más allá a la recuperación y al reconocimiento de derechos que se vieron plasmados en la Constitución de 1991. Bien, esa antropología entonces se volvió un proceso de construcción colectiva del conocimiento y de transformación social, y revoluciona mucho pues estas bases científicas con las que se origina.